Córdoba no tiene subte, pero eso no es lo más llamativo. Lo más llamativo es que Córdoba ya tiene vías que podrían funcionar como sistema metropolitano y casi no las usamos. El problema no es que falte infraestructura, el problema es cómo la estamos usando. Córdoba sí tiene trenes, pero el problema no es que existan, el problema es cómo funcionan, y todo empieza con algo muy simple. El mayor problema no es la velocidad, es la espera. Hoy, el principal servicio de pasajeros, el Tren de las Sierras, tiene 6 servicios diarios en total, sumando todos los tramos y ambos sentidos. Eso no significa 6 trenes Córdoba-Cosquín ida y vuelta, significa una combinación de recorridos parciales y completos. En la práctica, desde Córdoba salen muy pocos trenes por día. Entre uno y otro pueden pasar horas. No hay horarios cadenciados, no hay previsibilidad, no hay ritmo. Un tren que pasa cada 2 o 3 horas no compite con el auto, no compite con el colectivo y mucho menos organiza la movilidad diaria. Un sistema metropolitano funciona cuando el usuario no necesita mirar el reloj. Hoy, en Córdoba, si no miras el reloj, perdés el tren. Un tren cada 3 horas no es transporte urbano, es turismo. Pero incluso si lograses llegar a tiempo, aparece el segundo problema, la velocidad. El Tren de las Sierras puede tardar casi 5 horas en recorrer menos de 100 kilómetros. Eso implica una velocidad promedio bajísima, incluso para estándares regionales. ¿Por qué? Muchísimos pasos a nivel que obligan a circular lento, señalamiento ferroviario antiguo, tramos sinuosos y material rodante con muy mala aceleración. Y acá hay algo clave. En un tren metropolitano moderno, lo importante no es solo la velocidad máxima, es qué tan rápido acelera y frena entre estaciones. Acá pasa lo contrario. Cada parada penaliza muchísimo el tiempo total. Cuando el tren tarda tanto que deja de ser competitivo, incluso en trayectos cortos, deja de ser transporte y pasa a ser experiencia. Pero el problema más profundo no es técnico, es conceptual. Estos trenes no están pensados como sistema metropolitano. Dentro de la ciudad de Córdoba hay muy pocas estaciones activas. El tren no recorre barrios densos, no articula centralidades, no se integra con colectivos. Hoy el esquema es simple, conecta puntos aislados, no conecta rutinas. No está pensado para ir al trabajo, ir a estudiar, combinar modos, ordenar crecimiento urbano. Una red metropolitana no conecta ciudades, conecta rutinas. Y hoy, en Córdoba, el ferrocarril no conecta rutinas. Y todo esto se agrava por el material rodante. Los trenes que circulan hoy son diésel y antiguos. No fueron diseñados para alta frecuencia ni alta rotación de pasajeros. Muchos coches no tienen aire acondicionado, tienen accesibilidad limitada, son ruidosos, consumen mucho, requieren más mantenimiento. Y algo crítico, tienen muy mala aceleración. En un sistema con muchas paradas, eso es determinante. No son trenes pensados para moverse mucho y rápido, son trenes pensados para moverse poco y lento. El confort es bajo, el rendimiento es bajo y la percepción del usuario es clara. No es un servicio confiable para todos los días. No son trenes metropolitanos, son trenes cansados. Cuando juntás todo esto, el problema no es que Córdoba no tenga trenes. El problema es que los trenes que tiene pasan poco, van lento, no entran bien en la ciudad y no están organizados como sistema. Pero hay algo que cambia toda la discusión y es esto. Las vías ya están ahí y eso para una ciudad es una ventaja enorme. El principal servicio ferroviario de pasajeros que tiene hoy Córdoba es el Tren de las Sierras. Une la ciudad de Córdoba con el Valle de Punilla, llegando hasta Cosquín y Capilla del Monte. El recorrido completo tiene entre 80 y 90 kilómetros. Hasta ahí suena lógico, pero ahora viene el dato clave. Puede tardar casi 5 horas en hacer ese trayecto. Eso implica una velocidad promedio muy baja para esa distancia y ahí aparece la primera señal de que algo no encaja. En cuanto a la frecuencia, el servicio tiene 6 trenes diarios en total.
sumando ambos sentidos y distintos tramos. No son 6 trenes Córdoba-Capilla del Monte ida y vuelta, son combinaciones parciales. Algunos llegan a Cosquín, otros siguen hasta Capilla del Monte. En la práctica, desde Córdoba hacia el valle salen muy pocos trenes por día. No hay frecuencia cada 30 o 60 minutos, no hay cadencia regular. El material rodante es diésel y antiguo. Son formaciones pensadas para uso regional o turístico, no para un servicio metropolitano moderno. Tienen aceleración lenta, muchas detenciones, baja velocidad promedio. En parte por el estado de la vía, en parte por la cantidad de pasos a nivel y en parte por el trazado serrano lleno de curvas. Por eso, aunque el tren de las sierras pasa por zonas que podrían funcionar como área metropolitana, como La Calera, hoy no cumple un rol metropolitano real. Es un tren regional lento, con pocas frecuencias y tiempos poco competitivos. Muchas veces se habla del tren metropolitano Córdoba-La Calera, pero en la práctica hay que decirlo claro. No existe como servicio independiente. La Calera es simplemente una estación intermedia del tren de las sierras. Eso significa que no hay un tren diseñado específicamente para ese corredor, con horarios frecuentes, viajes cortos y material adaptado a trayectos urbanos. Si querés ir de Córdoba a La Calera en tren, dependés de los horarios del tren de las sierras. Y esos horarios están pensados para recorridos largos, no para movilidad diaria. En otras palabras, el tren pasa por La Calera, pero no está diseñado para La Calera. El otro servicio ferroviario importante es el regional Córdoba-Villa María. Conecta Córdoba con el sudeste de la provincia recorriendo unos 145 kilómetros. Cuando estuvo operativo, el viaje duraba alrededor de 4 horas y media. La frecuencia era baja y no tenía servicios diarios estables. Actualmente, según la información oficial, el servicio está interrumpido. Hoy no existe una conexión ferroviaria activa y regular entre Córdoba y Villa María para pasajeros, y aunque podría ser clave en un esquema regional, no cumple ninguna función metropolitana, ni por frecuencia, ni por cantidad de paradas urbanas, ni por integración con la ciudad. Durante décadas se habló del proyecto ferrourbano, para darle a Córdoba un tren urbano real. Este proyecto finalmente se concretó bajo el nombre de Tren Metropolitano, conectando Córdoba capital con La Calera y parte del Valle de Punilla. El servicio regular comenzó en diciembre del 2021 y fue ajustándose con el tiempo. En su fase inicial ofrecía entre 12 y 14 servicios diarios de lunes a viernes, con salidas desde Mitre y Alta Córdoba llegando a La Calera, y en algunos casos extendiéndose hasta Valle Hermoso. Los boletos son muy económicos y las paradas incluyen puntos urbanos intermedios como Rodríguez del Busto, La Tablada, Argüello, Tristán Narvaja. A diferencia de los trenes regionales, este sí tiene una estética más urbana, pero acá aparece el límite. No tiene frecuencia tipo metro o S-Bahn, no pasa cada 15 o 20 minutos, son pocos servicios diarios con horarios fijos. Las formaciones tienen capacidad aproximada para 120 pasajeros, son más pequeñas y con varias paradas internas. Hay anuncios de inversión, mejoras de vías, nuevos apeaderos, refacciones en estación como Hospital Neonatal Argüello, Tristán Narvaja, La Calera y otras. Pero a pesar de eso, varias notas especializadas coinciden en algo. El tren metropolitano todavía no constituye una alternativa sólida de movilidad diaria, principalmente por baja frecuencia, escasa integración con colectivos, poca articulación con ciclovías o caminabilidad y falta de orientación clara a horarios laborales o escolares. Entonces, ¿Córdoba tiene trenes? Sí, tiene trenes regionales, tiene un servicio llamado metropolitano, tiene infraestructura activa, pero todavía no tiene un sistema pensado para mover a la ciudad todos los días. Y esa diferencia es la que explica todo lo que viene después. Cada vez que se habla de transporte en Córdoba, la discusión es siempre la misma, subte sí o subte no. Ese es el debate eterno, pero casi nadie se hace otra pregunta, mucho más incómoda. Si Buenos Aires logró que sus trenes metropolitanos sean la columna vertebral de su movilidad,
¿Por qué Córdoba no podría hacer lo mismo con las vías que ya tiene? Y no hace falta compararse con megaciudades imposibles. Córdoba no es París, no es Londres y tampoco necesita serlo. La comparación correcta no es con capitales globales, es con ciudades comparables. Miremos Múnich, una ciudad con población y área metropolitana muy similar a Córdoba. No es capital del país, pero es un motor económico clave. ¿Qué hizo? Apostó fuerte al S-Bahn, una red de trenes metropolitanos que reutiliza infraestructura existente, atraviesa el centro y conecta todo el área metropolitana con frecuencias altas. No empezó excavando túneles carísimos, empezó potenciando lo que ya tenía. Ahora miremos Turín, ciudad industrial, tamaño parecido a Córdoba, sin una red masiva de subte. ¿Qué hizo? Desarrolló el SFM, un sistema ferroviario metropolitano que reutiliza líneas históricas, suma estaciones urbanas y articula toda la región. Primero ordenó el tren, después pensó en expandir. Estas ciudades no empezaron por el subte, empezaron por ordenar y potenciar el tren. El subte, en todos estos casos, llega después. Llega cuando el tren ya estructura la movilidad, cuando ya hay demanda, cuando ya hay red. El subte no reemplaza el tren metropolitano, el subte lo complementa. Y acá es donde la discusión cambia, porque Córdoba hoy está debatiendo el final, sin haber hecho el principio. La pregunta no es si Córdoba puede tener subte algún día, la pregunta es por qué todavía no estamos usando en serio la herramienta más potente, más barata y más rápida que ya tenemos, el ferrocarril. Antes de hablar de túneles, excavaciones y miles de millones, Córdoba podría ser algo mucho más básico y mucho más efectivo, modernizar la red ferroviaria que ya existe. No es una idea épica, es una idea estratégica y empieza por decisiones concretas. Un tren cada 2 o 3 horas no cambia una ciudad, un tren cada 30 o 60 minutos empieza a hacerlo. El primer objetivo no es la perfección, es la previsibilidad. Servicios cadenciados, los mismos minutos cada hora, que la gente no tenga que mirar el reloj. Cuando sabes que el tren pasa siempre 8 y 10, 9 y 10, 10 y 10, empieza a formar parte de tu rutina. Más estaciones urbanas, más paradas dentro de Córdoba, accesos peatonales reales, entornos seguros, conexiones directas con colectivos. Una red metropolitana no funciona si el tren está lejos de donde vive la gente. Tiene que atravesar la ciudad, no bordearla. Tarifa integrada, que tren y colectivo sean un solo sistema, un solo boleto, una sola lógica. Si el pasajero siente que está cambiando de sistema cada vez que combina, el sistema ya falló. Electrificación gradual en tramos estratégicos. ¿Por qué? Mejor aceleración, menor costo operativo, más confiabilidad, menos ruidos. En un sistema con muchas paradas, la aceleración importa más que la velocidad máxima, y hoy Córdoba pierde tiempo en cada arranque. Nada de esto requiere subte, requiere planificación no épica. Con inversiones muchísimo menores que un solo kilómetro de túnel, Córdoba podría tener una red metropolitana funcional, trenes que pasen seguido, un sistema que ordene la movilidad. Antes de gastar fortunas en subte, quizás la clave sea algo más simple, hacer que los trenes vuelvan a ser trenes urbanos. Córdoba ya tiene trenes, no son perfectos ni cerca de ideales, pero están ahí. Y eso es una ventaja que muchas ciudades darían cualquier cosa por tener. La infraestructura existe, las vías existen, la oportunidad existe. La pregunta es si vamos a usarlas. En el próximo video vamos a mostrarte algo concreto, cómo una red tipo RER al estilo europeo podría transformar Córdoba con menos dinero y más impacto inmediato que cualquier subte. No es una fantasía, es un esquema posible. Suscríbete, compartí y comentame si mañana existiera una línea metropolitana real. ¿Por dónde debería pasar?